Muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Arrancamos con esta linda música, Tu Amor, Pedro Aznar, Charly García. ¿Cómo anda doña Carolina Martínez Barbosa? Muy bien, ¿y usted? ¿La fajaron? Parece, ¿no? Parece que la fajaron. No, está toda me desmayé golpeada, y me golpeé contra una pared. No se vaya a desmayar acá adentro, no vaya a hacer... No les puedo asegurar nada. No, Dios me libre y me no me guarde. digan cosas que me afecten porque eso es lo que me provoca los desmayos. Así Dios que santo. anden con pie de plomo con respecto Hoy a vamos mí. a tratar de tener cuidado con vos. Y está el doctor Camogli, muy serio. Camogli, ¿qué le pasa? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Una vez más, acá con el amigo Miguel, hoy con una invitada estelar. No se adelante, eso lo tengo que decir yo. Usted no tiene que estar diciendo esas cosas. Bueno, ¿se da cuenta? Yo estoy haciendo las presentaciones. no hay ninguna invitada estelar. Dios me No hay libre y me invitada. guarde. El tipo un La golpe en la invitada cabeza. estelar Va a es ser una Carolina y va a ser una sorpresa. Bueno, muy bien. Y ahora sí, vamos a nuestra invitada. ¿Estelar? Forma parte de la familia de este lugar, así que no sé si es invitada. Estamos hablando de Gina Estela. ¿Cómo estás? Muy bien. Hija de Rodolfo. La Hija de Rodolfo. Muy bien. Nuestro Así querido que, Rodolfo. Así quiero que me presenten, la hija de Rodolfo, porque estoy muy orgullosa del papá que tuve. Obvio, y que tengo. Y como para no, era una Sí. gran persona. Y a mí siempre lo que me impresionó de Rodolfo es que cualquier tema que uno tocara, él lo sabía como si fuera un experto. Sí, Era un libro Impresionante. abierto. No, una Sí, cosa sí. impresionante. Cualquier tema, ¿eh? sí. Siempre fue una persona muy instruida, muy curiosa. Todos los temas lo llevaban a estudiar y siempre fue el ejemplo para nosotras, desde inaugurar, o sea, crear colegios, crear cosas nuevas. Siempre fue una persona que lo que hacía, lo hacía perfecto. Un padrazo, la verdad. Además, muy orgullosa de haber sido Y cómo su que hija. se llama rodeado de mujeres por donde lo mires. Tres Así, hijas sí, mujeres. 3 mujeres. Siempre mujeres por todos lados, tremendo. Siempre mujeres, vos Sí, lo has lo dicho. volvíamos es loco a un- Rodolfo. es un ídolo, Sí, es sí. un ídolo, Un ídolo. acompañante de esta maquinaria de más de dos durante mucho tiempo, amigo de Eduardo Solari, bueno, así que Y una persona muy querible. está representado en este momento. Ay, afortunadamente, un Muchas placer gracias. tenerte acá con Muchísimas nosotros porque es como tener gracias. un pedacito de Rodolfo. Así me siento, un pedacito de Rodolfo. Y además, una persona que está en el mundo, ha estado mucho en el mundo de la política, mucho en el mundo del arte, miles Bueno. de temas que le vamos Bueno. a ir sacando como si fuese con un de sacacorcho, ¿sería? Sí, ¿No? yo quería decir que la manzana nunca cae lejos del árbol. Ah, estamos. ¿Usted cuándo se cayó? Estaba re lejos de la No se cayó No, del no árbol. buscaste el mejor ejemplo. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Copete de lo que vamos a ir hablando cada uno. Turbulencias en el mercado financiero. Es mercado el financiero. tema del día. Usted dice, subió Y el sí. dólar. Y ¿no? sí, pero esto no viene de ahora, esto viene desde antes de las elecciones provinciales. Desde la época de los militares viene. Un Yo poquito digo, antes el problema también. con este Un poquito gobierno. antes. El problema con Usted lo este que pasa gobierno. es que no lo quiere este gobierno. No, a mí nunca me gustó la política económica de este gobierno. A mí me llama muchísimo la atención que la Argentina sea más cara que un país como Suiza, por ejemplo. Que un café en Ezeiza valga el triple que en Londres. Cuando el peso argentino, porque yo cuando hablaba con la gente que yo conozco, amiga de Milei o que está de acuerdo con el gobierno de Milei, no es que yo esté en desacuerdo ni acuerdo, estoy haciendo un relato totalmente sin tendencias. Pero no se adelante, ya va a hablar de ese tema, no se adelante. Quiero decir, ¿desde cuándo estamos así? Muy bien, ¿y usted, doctor Camogli, qué tiene pensado? Bueno, si Carolina va a hablar de las turbulencias financieras, yo voy a hablar de las turbulencias políticas, Upa. electorales, Epa. que están a la vuelta de la esquina, ya. Muy bien. No hay más tiempo. Y yo lo voy a someter a hacerle preguntas sobre el deporte, porque bien que tuvimos un fin de semana bastante desagradable movido. y se viene un fin de semana bastante complicado. Acá hay pecho, acá hay ¿Eh? pecho, acá hay pecho. Acá hay hombre no muñeco. Haga preguntas. Muy Hablando bien. de un gallina. Gallina no. Gallina, acá hay ¿vos te das pecho. cuenta? ¿Qué No, quiere decir? Malísimo. Hay hombre no malísimo. muñeco. Estamos Malísimo. para el contacto. No sabía que era Muñeco tiene gallina. un pie adentro y otro ¿Vos sos afuera. hincha de Boca? Olvídate.
Soy hincha, fanática, y he llegado a llorar por Boca y dejar de salir un sábado a la noche porque perdió Boca. Estás igual que tu Y papá. cuando mi hija nació, estaba mi padre, mi madre y el señor de Boca. ¿Y el ¿Qué señor es el de señor Boca? de Boca? El que la anotó a mi hija como hincha de Boca. El día que nació, mi hija nació a la 1 y a la 1:05 ella era hincha de Boca. Uy, pobre chica. ¿Y el Qué psicólogo qué triste dice? destino, qué triste destino. ¿El psicólogo qué Ay. dijo? Nunca lo hablé con el psicólogo. Tema para el Desde que nació no ganó una copa, pobre Boca, Dios Sí, en santo. 92 ganamos algunas en Ah, esa sí. época, olvídate. Boca. Pero Boca yo sí me ha moría, si no, mi hija no era de Boca, yo le dije, puedes elegir el sexo, me parece que eso va dentro de tus libertades personales, el colegio que sigas O también. sea, podés elegir el sexo y no podés elegir tu No, equipo. ni Claro, loca, ya- olvídate. ya- perfil empezar canguro. Bien. Olvídate. Pero hincha de Boca, un canguro de Boca. Olvídate, puede ser lo que quiera, la carrera que quiera, lo que se le dé la gana. Ahora, hincha de Boca, no se nace hincha de Boca, no se hace hincha de Boca. Me parece muy bien. Así va el país. Vamos a poner un poco de Sí. música, dada que hicimos la introducción, y arrancamos con nuestras columnas. Y bueno, tras escuchar Confesiones de Invierno de Sui Generis, hoy estamos muy años 70, música nacional, vamos a preguntarle a Gina, que es una persona que ha recorrido la Casa Rosada durante tantos años, 36 años. 36 años, que nos tire así un copete, ¿no?, de estos 36 años. ¿Cómo los vivís? Yo empecé a trabajar en la Casa Rosada en los 90. Empecé a trabajar en el sector presidencial. Tuve la suerte de empezar a trabajar directamente muy cerca a las personas que tenían el poder. Fueron años de mucha alegría y de mucha tristeza a la vez. Conocí todos los presidentes, de Alfonsín En adelante. hasta Lo el tuyo es último, 100% hasta Milei. democrático. Lo conocí todos, absolutamente a todos. Cada uno con su particularidad, con su forma de gobernar, con sus diferencias, sus estados de ánimo. Ahora, cada vez que llega un presidente cambian muchas personas Sí, ahí y vienen sí, grupos nuevos, ¿no? todos vienen nuevos. Y la línea tiene que estar bancándose más que a los presidentes, a los personajes que muerden por ahí, ¿no? El personaje llega, o sea, el presidente llega con su gente. Con su Siempre gente. su gente. Y habla mucho de cómo va a ser la presidencia, del respeto que tienen a la gente que ya está ahí, de la que cuando van llegando, cuando un presidente respeta a la gente y la trayectoria sobre todo, y aprende mucho de la gente que está ahí, generalmente suele tener una presidencia bastante más tranquila. O hay presidentes que no, que quieren cambiarlo todo, llegan y que se vayan todos, que no quede nadie, que empiezan a dudar, que este habla, que el otro habla, que el que dijo, que son los rumores y todo eso, entonces hace que haya miedo, temor cuando uno empieza a trabajar. Uno está trabajando, está haciendo las cosas que tiene que hacer en la Casa Rosada. Pero hay anécdotas muy divertidas, Bueno, hay ya otras te las muy vamos a ir dolorosas, pidiendo. hay otras ¿Nos podés que dar son- un ejemplo de esos presidentes? Los que Por ejemplo, aceptaron, los que durante no? el gobierno del doctor Menem fue un gobierno fantástico desde el punto de vista del trato hacia la gente. Uno entra a la Casa Rosada y a cualquier mozo, a cualquier persona a la señora que limpia, a la encargada de levantar las sábanas de la cama presidencial, a la que, no sé, a todos, si uno hoy les pregunta con quiénes fuiste feliz o con quiénes trabajaste mejor, todos te van a contestar con Carlos Menem. Porque que tenía una memoria impresionante, se acordaba la historia de cada uno de sus empleados. Una vez mi hija, cuando él no estaba, entramos al despacho presidencial con mi nena, que era chiquita en ese momento, ahora es grande, pero en ese momento tenía 8 años, un poco menos tal vez. Y él recibía caramelos de La Rioja, que le hacía una señora en La Rioja, le traía caramelos. Mientras yo mostraba el despacho presidencial, por supuesto siempre con autorización, mi hija empezó a comerse los caramelos sin avisarme a mí, pero no le gustaron. Entonces, ¿qué hacía? Sacaba uno, lo probaba, se lo metía en la boca, lo volvía a envolver y lo dejaba, lo cual cuando llegó el presidente el lunes se encontró con que todo su caramelero estaba lleno chupeteados de pegotes que no eran ni siquiera caramelos, eran cosas chupeteadas y
yo no lo había visto que había sucedido eso, así que me fui a mi despacho tranquila, al despacho de mi jefe, tranquila, a seguir trabajando, y me llamó el señor presidente, y me dijo, ¿quién estuvo el fin de semana? Me estuvo chupeteando los caramelos. Entonces yo dije, perdón, mi hija, ¿qué hizo? Me pregunta. Y entonces me mostró el caramelero todo lleno de caramelos chupeteados, y me dijo, fue Valentina. Y yo dije, ay, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo resuelvo a esto? Y puso una foto de él, firmó y dijo, para Valentina, para que no me coma los caramelos la próxima vez. La verdad que en ese sentido era un genio. Un hombre muy bien educado. Muy bien educado. La verdad que para mí, que estaba con mucho temor, porque no tenía, después con el tiempo adquirí mucha más confianza y demás, yo era muy nueva y tenía el temor de qué iba a pasar cuando vea esto. Y sin embargo siempre fue muy, muy amoroso y me hizo sentir como que fue una anécdota y que quedó ahí, que no falté, digamos, ninguna de las normas de protocolo de Casa Rosada. Y el reverso, otro presidente, Alfonsín pero al revés de Menem. Un caballero, Alfonsín, un caballero. La verdad es que si uno lo tiene que describir, era una persona con mucho sentido de humanidad, muy caballeroso, muy pase señora, después usted, o sea, muy, muy amoroso. Muy educado. Muy, muy educado. Y después vino de la Rúa. Silencio de radio. ¿Por qué? Difícil. ¿Qué podemos decir de la Rúa? Fue difícil porque tenía mucha desconfianza a todos los que estábamos trabajando. Y se rodeó de eso a la gente que era de más confianza de él, y bueno. Y a lo demás los radió. Desconfianza, ¿pudiste llegar a captar por qué era la desconfianza? Yo creo que era más que desconfianza, inseguridades. Me parece que tenía que ver por el temor de que había ya muchos rumores de lo que había pasado. O sea, venía de un gobierno menemista, Claro, donde todos se sintieron como en una fiesta, si uno pudiera describirlo, sí, con muchísima libertad, con muchas cuestiones que no pasaban tanto por el protocolo. Él salía mucho del protocolo. Y también los rumores que todos escuchaban por todos lados, que el mozo hablaba de lo que comía, de lo que no comía, de lo que decía en la reunión que él había escuchado, que hablaba, que el caballo. O sea, se generó ya una cierta desconfianza en la gente que trabajaba. Bueno, pero los Casa mozos Rosada. y los choferes son parte importante de la organización. Son la parte Están muy informados fundamental. todos. Todos viajan con las personas, les sirven el café, entran a las reuniones. Es complicado. Y creo que eso fue la base un poco de esa desconfianza de la Rúa, que ya venían con todos los rumores que salían por todos lados. Ya había mucha más comunicaciones, había muchas más fuentes, ya había internet, ya había teléfonos celulares, o sea, ya había otra comunicación. Entonces pienso que eso también fue un factor. Con los Kirchner, ¿cómo fue la cosa? Mira, difícil y fácil, ambas cosas. Él era muy serio, había un Kirchner para el público en general y un Kirchner interno, que era totalmente diferente. Era muy serio, un poco de mal humor, bastante, y también muy abierto a otras cosas, o sea, quería abrir un poco también la Casa Rosada al público en general. ¿Y el trato con la gente? Trato con la gente, poco. Conmigo fue, si tengo que hablar como yo, como empleada, conmigo fue muy respetuoso y muy, muy amoroso, y siempre tuvo un trato muy cordial. No puedo decir más que lo que veía conmigo. Lo mismo me pasaba con Cristina, o sea, siempre fueron de mi trabajo respetuosos, pero había un cambio muy grande en el trato, que veníamos de un trato casi personal con un presidente a un trato un poco más distante, frío y distante. Sí. Qué increíble, ¿no? Porque digamos que eran populistas en algún lugar ellos, más pueblo en rigor de verdad, ¿no? Y eran como fríos en algún lugar. Sí, muy fríos, muy fríos. En ese sentido, ellos marcaban mucho la diferencia. ¿Será porque vendrían del sur? Puede ser. Decían que a Cristina no había que mirarla a los ojos. Yo no lo diría así como lo dicen, tan que no se podía mirar a los ojos. Ella es una persona que tiene una forma de ser bastante dura, y entonces por ahí
da un poco de miedo. Pero Cristina no es también un poco como Néstor, distinta para afuera que para adentro, sí, y con la gente que trabaja es tremendamente amable y, y hasta graciosa, te diría en alguna. Sí, lo que pasa es que yo creo, yo tuve la oportunidad de escuchar algunas conversaciones privadas por razones de trabajo, y yo siempre noté que ella era muy segura para el exterior y muy insegura para adentro, con la gente que estaba más cercana. Le costaba más abrirse a la gente. Entonces lo de para el exterior sería como una caparazón que ella se ponía para no demostrar esa cierta inseguridad. Sí, para mí sí. Esto es a título personal, lo digo. Sí, ¿no? sí, pero es bastante típico, ¿no? Sí, sí. Y después, bueno, generaba cierto temor en los que lo acompañaban de cometer errores. Nosotros estábamos muy ligados a la gente de ceremonial y protocolo y demás de presidencia. Y todos tenían miedo del que pasaba si me pasaba tal cosa con ella. Claro. Por ejemplo, una amiga, esto es una anécdota que me va a matar mi amiga. Bueno, todos saben que Cristina tiene extensiones. Y no sé ahora, pero en su momento tenía, no sé ahora. Sí, sí tiene. Y entonces mi amiga me decía, yo no sé qué hago si ponen porque el escenario tiene que tener un sentido que tiene que ver con muchos factores. Y habían colocado el escenario al revés, o sea que el viento le llenaba, le daba la espalda. Y mi amiga me dice, ¿qué hago si se le sale una extensión volando? Es un poco difícil que se salga una extensión. No, pero lo pensaba, porque uno tiene que pensar todo lo peor que te puede pasar. Cuando uno va a un evento, no te tenés que guiar por las cosas que sí pueden pasar y que vos las podés resolver. Te tenés que guiar con los peores escenarios, que se caiga el escenario, que se caiga una bandera, que se caiga el micrófono, que, no sé, que de repente una persona que tenía que ir no aparezca, que el micrófono no funcione y estaba todo armado y no funcione. Sería un montón de cosas que se tienen que tener en cuenta cuando uno va a organizar un evento. Y el terror de mi amiga se le salga volando la extensión porque estaba mal puesto el escenario. Yo digo, yo en tu caso me la como, ni le explico, agarro la extensión, me la meto en un bolsillo, le escondo y nunca le cuento que se le salió. Qué lástima que no pasó. Pero no pasó, por suerte no pasó. Claro, mucha competencia con todas las mujeres que tendría alrededor, porque el personal es más femenino que masculino, son casi todas mujeres. La mayoría son. A ella la rodeaban muchos hombres, no tuvo secretaria privada, tuvo secretario privado y gente alrededor. Pero sí era, o sea, mucha cosa se hacía distinto de cómo se hacían otros gobiernos, ¿no? Entonces eso también provocaba que era cosas que no conocíamos, que era total. Sí, eran muy obsesivos con el tema de las noticias. Eso sí era una obsesión, que querían estar informados todo el tiempo. Todo lo que se aparecía todo el tiempo. Todo el tiempo. En ese momento no había la tecnología que hay hoy, entonces teníamos que usar un fax que le llegaba la noticia al avión presidencial por una señal que era Iridium y que el piloto del avión debía recibir. Lo cual, imagínate, eran horas estar sentado frente a un fax mandando noticias, o sea, era una cosa, noticias que además no las recogías de internet, o sea, tenías que ir buscando y eran muy obsesivos con la economía política, que en ese momento no existía una economía, no había la lectura de qué pasaba si subía el dólar en la economía, o sea, era todo o economía o política, no había como hoy incluso una carrera y que se estudia de política. Y teníamos una compañera que era una persona con una capacidad increíble de análisis político-económico, y me acuerdo que al presidente Kirchner le encantaba ese análisis que hacía mi amiga, y un día mi amiga se desmayó porque él agarró el sin pasar por ningún filtro y leyó lo que ella había escrito, y mi amiga se cayó al piso y quedó dura. Nunca se imaginó una situación así, que lo que ella había escrito como algo que pensó que iba a haber 400 filtros hasta llegar al presidente, el presidente lo leyó así, de una y lo leyó, y mi amiga hizo pum, quedó redondo, no podía creer. Automáticamente aumentó su calificación. Su calificación, olvidate. Sí. Pero Cristina trataba bien a la gente, los trabajadores de la Casa Rosada. No había trato.
No había Ni trato. bueno ni malo, no había trato. Indiferencia. Sí, no. Ella trabajaba más en Olivos que en Casa Rosada. ¿Y con el presidente Macri también trabajaste? Sí, trabajé poquito porque yo después salí del sector presidencial y me fui a una dirección que se llama Dirección de Programas Culturales. Porque, bueno, yo soy restauradora de cuadros y cuando me evaluaron en el gobierno de Macri dijeron que estaba como en un lugar que No había cuadros. no, que era más útil en otro lugar que sí podía actuar de otra forma distinta y ¿Y demás. el trato Y de él era Macri? amoroso, la verdad que Macri fue muy amoroso, muy cordial, muy afable, no tuve ningún, o sea, nos veía, nos saludaba a todos por los pasillos, y salía por los pasillos. Por ejemplo, Menem salía por el pasillo, caminaba, recorría, veía, nos saludaba, sabía los lugares de trabajo. Conocía los nombres de los mozos. Eso habla Eso bastante. Es un tema. Sí, Es un aprendizaje político eso. Sí, incluso cuando se murió mi mamá, me acuerdo que el presidente Menem me vino a dar el pésame y me ofreció su ayuda y si quería tomarme más días y estuvo al lado, o sea, por solo hecho de trabajar cerca de él. Y con Macri, bueno, también fue muy amoroso con el trato y siempre nos preguntaba, estábamos bien a los mozos. También tuvo sus cosas, como todos, no existe la perfección. ¿Y el gran Alberto? No lo nombramos. Yo estuve todavía. muy poco con Alberto, porque poco. estuve con la pandemia. Ah, Pero lo conocía de la época en que fue jefe de gabinete de ministros. Una persona... Porque está el presidente de lo que venimos hablando ahora y después está el séquito. Claro. El séquito que Madrecita Santa lo que tendrás para contarnos, pero te vamos a dejar descansar. Vamos a poner un poco de música y volvemos con más de dos. Muy linda canción, escuchábamos a La Renga, voy a bailar a la nave del olvido. A la nave del olvido. ¡Qué nombre! ¿Usted se olvida de las cosas, Barbosa, o no? Nunca- ¿Tiene una nave del olvido a la cual puede acceder? No, yo le llamo Alzheimer. De repente tengo unos Yo Alzheimer. ¿Alzheimer también? Sí, o el italiano, ¿Cómo sería el italiano? franco deterioro. Franco de exterior. Uno es el alemán, el otro es el... Muy bien. A veces en este país estaría bueno olvidar un poco. Me parece muy bien. Bueno, díganos de qué va a hablar. ¿De qué quiere hablar? ¿De las medidas económicas? ¿De qué dijo? Espere que voy a dejar pasar a una persona que acaba de Que sí, llegar. pobrecita, sí. Pase, señor. Este señor Camogli estaba cargado, tuvo que descargar. Bueno, sigamos. Bueno, esta subida del dólar que hubo en estos entre ayer y hoy, Unas poquitas horas. turbulencias económicas, el dólar subió, el dólar bajó, los tweets. Lo que me llama la atención a mí es la fragilidad de la economía argentina, que el dólar bajó por un tuit de del secretario del Tesoro de Estados Unidos, una cosa rara. Bueno, claro, es un don nadie. El señor que te hizo el tuit no es nadie. No digo que no es nadie, digo qué frágil que es la economía argentina, que con un tuit de repente se arregla la economía por unos días. Pero todo esto empezó mucho antes de las elecciones, porque de a poquito la gente empezaba a comprar dólares. Había una especie mini corrida contra el peso, muy poquito, antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires de septiembre. Y además, los tenedores de bonos empezaron a desprenderse de los bonos argentinos, con lo cual, de a poquito también, como consecuencia de esto, empezó a subir el riesgo país. No muy rápido, no velozmente, no día a día ni hora a hora, pero empezó a pasar. ¿Y qué pasa? Elecciones de septiembre, provincia de Buenos Aires, el gobierno pierde y se empieza a acelerar el proceso. Sube muy fuerte el riesgo país, acuérdense que llegó hasta 1.500 el riesgo país. Sube fuerte el dólar, acuérdense que el techo llegó a tocar 1.480, 1.490, 1.500. Y además, el gobierno, para paliar todo esto, empieza fuertemente a perder reservas. Recuerden la semana del 10 de septiembre, que fue un miércoles, jueves y viernes. En esos 3 días el gobierno perdió 1.100 millones de dólares de reservas. Semana de incertidumbre.
Después empezaron a correrse versiones de que de Estados Unidos iban a empezar iban a mandar 30.000 millones de dólares de Estados Unidos. La semana pasada hubo turbulencias también. El gobierno anuncia el lunes pasado, o sea, de esta semana, no, de la semana anterior, que iba a eliminar retenciones por 7.000 millones de dólares. ¿Con qué motivo? Con el motivo de enfrentar la corrida y tenerlo como respaldo ante una posible corrida muy acelerada. Incluso Huertain en un momento dijo que Estados Unidos no iba a mandar los 30.000 millones, que era mentira eso, o que había sido una falsa noticia, o no sé. Y de repente pasa lo que dijimos. Bessent, secretario de Tesoro, dice que el gobierno norteamericano va a salvar al gobierno argentino. Bueno, fue una gira del presidente. Claro, estuvo con Trump y estuvo varias cosas más. No, pero esto fue antes. No, pero el tuit fue después de la gira del presidente. Bueno, y o sea, que fue recibido por Trump y todo el apoyo americano y todas las reuniones que fue, y el señor Caputo, y el cuadrito ese que tenía que lo hizo enmarcar, que lo hizo enmarcar y toda la historia, y después salió lo que salió. O sea, franco apoyo americano. Franco apoyo. Apoyamos al gobierno argentino de cualquier manera. Exactamente. Más o menos. Socios, somos socios. No me acuerdo, pero el gobierno americano respalda al gobierno argentino. Euforia, en el gobierno saltaban. Las variables empezaron a mejorar hasta el jueves pasado. Todo empieza a empeorar. Sube un poquito el riesgo país. ¿Por qué? Para mí, de la liquidación del campo, los 7.000 millones de dólares, queda muy poco de esa plata. O sea que el gobierno se queda sin respaldo nuevamente para bancar una corrida. Cada vez va quedando menos y cada vez va subiendo más el dólar. Y ayer terminó de liquidar el campo y el gobierno se quedó solamente con 2.000 millones de dólares. De los 7.000 que iba a le voy a tener hacer de una respaldo, pregunta, le voy a hacer una pregunta. En rigor, de verdad, también eso puede ser una presión del propio campo, porque fueron muy pocos los que se beneficiaron con esa medida y hubo un montón que tendrían ganas de que esa medida se extienda, ¿no? Y quede por lo menos fija hasta el 31 de octubre como inicialmente se pensaba, lo cual podría ser posible si fue eso de utilidad para el gobierno frente a algunas corridas, podría volver a pasar. Entonces hay una puja media interna en un sector agropecuario, que tienen razón, ¿no? Porque la medida fue muy corta, todo lo que quieras. En realidad lo que se beneficiaron son las cerealeras, sí, no el productor. Bueno, básicamente el sector, la cerealera forma parte de un sector. Entonces, ahí estamos, porque tampoco convengamos que todo lo que es leche, carne y demás, de retenciones afuera, hubo varias partes del sector que se siguieron beneficiando porque se podían beneficiar con eso. Así que ahí hay todo un tema a ver cómo sigue este tema. Yo le digo que en este contexto de histeria colectiva que hay en los mercados, en las financieras, donde hay rumores que van y vienen, empezamos nuevamente con los cepos. Ayer el dólar se fue a 1.400, el riesgo país a 1.200, cayeron los bonos. Uno de los problemas es que hay muchos dólares, muchos tipos de dólares y muchas posibilidades de transacciones financieras dentro del propio sector. Entonces, sin apuntar a nada, hay quienes compran y venden para tomar beneficios, que ha tenido que ser frenado eso por el propio ministro, creo. Y ahí hay todo una interna en el sector que hace que juegue. ¿Cuál es la interna en el sector? La interna es que salen algunos a comprar dólares que compran dólar MEP y venden dólar blue y sacan de acá. Hay toda con esta cantidad de tipos de cambio que hay personajes que se dedican a hacer operaciones de ese tipo y se benefician y digamos que ensucian lo que está pasando. Entonces, y convengamos que le están pegando al gobierno también. Entonces, el dólar MEP está muy caro. Bueno, hoy por hoy el dólar MEP está muy caro.
uno de los logros que había tenido el gobierno era achicar la brecha que había entre el dólar oficial, dólar MEP, dólar blue, o sea, más o menos valían todos lo mismo. El dólar MEP se fue al diablo, está a más de 1.400. Por eso. Es complejo. El país se fue. Es complejo. Y además hay rumores de que después de las elecciones el gobierno devalúa. Bueno, entonces, pero eso es personas que quieren desestabilizar en algún lugar y rumorean y se mueven. Ahí el doctor Camogli le quiere decir algo. Hable, doctor. Bueno, yo quiero agregar, acotar. El apoyo de los Estados Unidos no eran 30.000 millones, eran 20.000 millones, fue lo que se pronunció, lo que se anunció. De todas formas, creo que el problema no fue el tuit. Yo presiento que ha habido una presión interna inmensa dentro del gobierno de los Estados Unidos, tanto de los demócratas como del propio gobierno de Trump, porque el problema fue que anunciaron que esta ayuda, como dijo Carolina, vamos a hacer lo que sea necesario para salvar a la Argentina. Esta ayuda va a venir, y así se dijo, después de las elecciones, no antes. Y someter la ayuda a una decisión política, a una decisión política que son las elecciones, cambia totalmente el panorama financiero. Claro, el valor de la acción. Totalmente cambia. Entonces, vamos a ver, porque si Milei no gana, o gana por muy poquito, los propios yanquis se van a decir, este tipo no va a poder gobernar. O le tenemos que prestar más. O le tenemos que prestar más, o no le podemos prestar porque no va a avanzar en nada, porque la Cámara de Diputados y Senadores va a tener totalmente en contra. Queremos ver el resultado de las elecciones. Esto es lo que ha sido el motivo de la corrida del dólar, como está explicando Carolina, más que de un tuit. Y hay mucha bronca de los demócratas con el gobierno de Estados Unidos de por qué salen a apoyar a la Argentina para solucionarle un problema político. Esto es lo que yo veo. Por eso, si vos no tenés un problema económico, si vos no tenés problemas económicos, sos sujeto de financiación. Porque tu problema político se resuelve rápidamente con una modificación política, que puede haber varias, ¿no? Desde un acuerdo hasta una renuncia, a lo que fuera. Pero el modelo está mostrando en ciertos aspectos que está dando resultados. Lo que pasa es que el resultado es en la macro, no en la micro. Entonces la gente sufre. Acá hay sufrimiento de la gente. El que menos tiene más sufre, y a lo mejor la está pasando muy bien el que está puma arriba. Por supuesto. Entonces vos tenés sectores que deben estar pasándola muy bien, y ahí está el cómo se ajusta el tema político. Pero bueno, sigamos. Carolina, ¿qué más tiene que decir? La cuestión que... Usted le vamos a tener que poner un sello, ¿no? A Carolina. ¿Perdón? Sí, le vamos a poner un sello. ¿Perdón? No es mileísta esta chica, ¿no? No. ¿Es arbitraria o es...? Era mileísta hace unas semanas atrás. Hace una semana atrás era mileísta. Ahora ya la veo como muchos argentinos que le están bajando el decepcionada. Pulgar. Que le estamos bajando el pulgar. Usted le está bajando. Pero totalmente. Ya se lo ya no lo quiere usted. No, yo no quiero personas psicópatas que son totalmente incoherentes en su discurso. ¿Puede ser un presidente que no sea psicópata? Bueno, como no hemos tenido muchos y muy malos, pero con una persona que muerde a sus aliados, que los echa a sus aliados, que se hace amigo del enemigo, y así le va políticamente, Milei se sacó un 0. Pero tiene la virtud de cambiar muy rápido. No, hasta ahora no. Y con el Papa sí. Sí, bueno, cambió muy rápido. Perdóname, hizo tabula rasa con varios. No, con... Y ahora con Macri. Con la Bullrich. Y ahora con Macri. Sí, pero a los gobernadores, las cosas que le dijo a los gobernadores, las cosas que le dijo a López Murphy y a tantos otros políticos, no tiene regreso. Pero eso es un lenguaje que aplica una parte importante de los votantes de Milei, que son los jóvenes. Él habla con un lenguaje que las personas grandes no lo entienden. Peligroso. Muy peligroso. Yo no digo que no. Que linda con la violencia, ¿eh? Y bueno, linda con la violencia. Yo pienso que estamos o sea, nosotros no conocemos lo que va a pasar porque estamos viendo el fin de una historia y el comienzo de algo que nos desconocemos. Totalmente. Algo que desconocemos. Ha cambiado, estamos en el proceso de un fin
de una historia. La política no se hace como la concebimos hace nosotros hace 20 años atrás. Todo hay que adornarse, si no sé si la palabra es la que toca en este momento, a una nueva manera de hacer política. Totalmente diferente. Estamos en un mundo que para nosotros, los de determinada edad, es desconocido. Nosotros nunca nos imaginamos que un presidente iba a contestar un tuit, o que se iban a gobernar un país a través de tweets, o que iba a insultar que significaba todo el un tweet en la historia de la política argentina, que fuera algo tan como un fin de una historia y comienzo de otra. O sea, esto hoy se maneja por tweet. Lo que dicen algunos tuiteros famosos marca un camino a seguir y todos van atrás de ese camino. Lo que hablan y se desdicen y vuelven a decir y se insultan y vuelven a pedir, y son prácticamente como si fueran ciegos frente a lo que pasa, y van como así de forma muy obsesiva, obsecuentes de alguna forma, para llamar la atención o lo que fuera. Yo vi el comienzo de todo esto. Todos esos caminos que voy a decir que comparto, que están pasando, todos esos caminos de los tweets, de las redes, de manejarse así, finalmente, aún, por eso no sabemos cómo va a terminar esto, se choca con un murallón inmenso que es la Constitución de la Argentina, contra un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Vos, para poder gobernar, necesitas leyes, necesitas normas, necesitas ir para adelante, y cuando lamentablemente no las tenés ni por decreto, ni por ley, ni siquiera por apoyo popular, la democracia en Argentina está en ruinas. No puede ser que no podamos sacar una ley hacia adelante. Bueno, habrá que negociar mejor. No sé si es ruinas, o yo creo que hay que tratar de no ser una persona que quiere cerrar todo a cascotazos. Me parece que lo que demuestra eso que vos decís es una mala forma de negociar. No es que no exista, a mí me parece al contrario, que se nota que hay un Congreso, que se nota que antes no había Congreso. Claro. Antes nunca había. Alfonsín no tuvo Congreso, Menem no tuvo, eran todos personajes. Pero el tono de cómo están hablando en el Congreso es un tono horrible. Pero se odian y no se escuchan. Siempre se habló mal en los congresos. Hay libros enormes sobre las discusiones. Bueno, por ejemplo, mira, a un tipo en el Bordavere. Yo te cuento algo, cuando se privatiza YPF, todos los discursos se escriben, todo lo que habla cada diputado tiene un libro donde sale por qué vota y todo el fundamento de su votación. Cuando Cristina vota a favor de YPF, después andábamos buscando todos los libros para sacarlos del lugar, para que nadie se enterara porque había votado a favor de YPF. Hay que esconder los libros. Lo mismo pasa con los cuadros, que ya te vamos a preguntar. Los cuadros colgados. Me refiero a eso, que estamos viendo a un congreso, para mi forma de ver, donde es distinto a todos los congresos que hemos conocido a través de la historia. Porque es la primera vez que vemos figuras como que uno las ve hasta poco vanas. Yo no hablo de los que son de historia política, que nos guste o no lo que piensen o no tienen una trayectoria, pero estas nuevas diputadas o estos nuevos chicos que aparecen sin un contenido y hablan de los que están de antes. Entonces es difícil entender lo que está pasando. Para mi forma de ver lo que he visto durante tantos años, esto es una transición, donde antes de ser diputado y en la época de mi padre, ya que vengo en nombre de... Era todo un monumento, o sea, no se tocaba ni con... Era el señor diputado, honorable. Era un honor ser diputado, y aparte la gente no los veía, no los conocía, no sabía ni quién era. Son todas actrices. Y ahora hoy salen y se insultan de un nivel que yo creo que ni en la feria más... yo trabajo también con gente que está en una situación difícil, y ni ellos se tratan de la forma que he visto que se tratan entre los diputados. Y los senadores. Con la falta de respeto, se dicen cosas que no tienen que pasar por la... ¿no es cierto? Claro, y además no pasan por la política, o sea, pero pasan no por lo jóvenes, que sean... No, y ojo, la gente, que hay mucha gente grande también. muy violenta, que odia mucho. Lo vuelvo a nombrar a Mayán, al diputado Martínez y muchos tipos que están ahí. Bueno, pero también lo penato
A esa Ahí va, claro. Marcela Pagano. Todo Pagano. Que son chicas son de desastre. gente del PRO. La Lemoine, son desastres. Lemoine Todos es con un un papelón. odio y con una. Es imposible progresar en algo así. Es imposible. Bueno, también convengamos que la evolución de la Argentina y lo que los políticos vienen haciendo, sumados a algunos empresarios que se han beneficiado de toda esta situación, hacen que una generación que viene de abajo, de gente joven, tenga un resentimiento y un enojo muy grande. Entonces, que lo expresen de una mala forma, está bien, la forma está mal, pero que hay un enojo ya y un cansancio de ciertas mecánicas de defensa de sectores que se han beneficiado muchísimo con el Estado argentino y con un montón de cosas, está cierto, ¿no? De hecho, Milei es el que dice el Estado no debe existir, exceso, pero eso también lo llevó de alguna forma a la presidencia, así que es lógico que haya esta discusión y este grado de agresividad porque gente está muy dolorida. Es que también el Estado, yo que soy parte del Estado, he sido parte del Estado, es ineficiente. Muy ineficiente. Es ineficiente. En cualquier área que lo midas, hay una ineficiencia, o sea, hay lugares que no deberían existir directamente, o sea, que están sin funciones la gente que está ahí adentro, y esto tiene que ver también con la política, porque cuando nombran gente, y yo siempre digo que los sindicatos son los culpables, porque antes de que entre la gente deberían controlar, no una vez que la gente está dentro porque es un derecho adquirido para la gente, así lo piensan. Yo cuando entraban hordas al Estado, yo decía, la responsable no es la gente que está desesperada por un trabajo. El problema es el sindicato que permite, sin ningún tipo de control, que entre en un puesto donde debería haber una persona 5. Claro, y no tienen nada que hacer al final. Y entonces esas personas ya cobran un sueldo, se sienten parte de un sistema. Caldo de corrupción. Y cuando los echan, cambian los contratos, que ahora es un sistema de contratación, claro. El empleado es antes entraba, los famosos contratados. Claro, los famosos contratados por una ley, porque los que éramos planta permanente entrábamos y tenemos que rendir, tenemos que hacer una carrera dentro de la presidencia, con letra, grado. Y hasta tus hijos heredaban el cargo. Sí, había hijos de mozos trabajando, hijos de heredaban el cargo del papá. Que heredan el cargo. Pero digo, el problema es cuando los nombran a esta gente y va creciendo y se transforma en una cosa increíblemente enorme. Populismo. Y eso también hace que le genere cierta obligación de volver a votar al que lo nombró. Entonces, el resentimiento si me echan. Entonces vuelve, y si lo echa, no importa el gobierno, yo no votaría nunca a fulano porque me echó. Claro. Entonces es como que no tiene fin, es un comienzo que no tiene fin. Porque si echás que realmente hace falta depurar el Estado, deberías también tener un sistema por el cual si un empresario contrata a 10 que echan, recibe baja de impuestos. No sé, se me ocurre. Algo que lo beneficie como para que pueda contratar a gente y esté envuelta en el sistema. Pero si no, esto no tiene solución. Claro, y aparte el instrumento son más que personas que cumplen funciones específicamente, también son instrumentos políticos. Claro. Porque si yo tengo una estructura en un sector que el gobierno que llega la tiene que mantener y yo de alguna forma la tengo conexión porque fui el que lo nombré y sigo haciendo política, yo le digo a la gente que no te trabaje, que no te mueva un expediente, que no te saque nada de nada, que pasa permanentemente, te trabo absolutamente todo afuera. Cualquier licitación, te trabo todo lo que se me da la gana. Entonces el que viene tiene que agarrar y correrlos, sacarlos, reemplazarlos, traer otra tropa que se van mezclando y así va pasando. Y van quedando las capas geológicas. Las capas geológicas, exactamente. Y bien, vos escuchás en presidencia, hablo de lo que escucho, no de lo que en otros organismos no tengo tanta vinculación. Ellos te dicen, a mí me nombró, hay gente nombrada por Videla, que obvio, tenía 16 años, en ese momento se permitía trabajar siendo menor de edad, y tienen 51 años de servicio, y por ahí les faltan años de edad para poder jubilarse.
Son capas geológicas que vienen de Tenían gobierno y gobierno y estabilidad laboral gobierno. de por vida. Y aparte, Claro. si yo De soy, por si yo vida. soy una De por vida. persona que entro al lugar y veo una persona que la nombró Videla y no me gusta, le digo, quédate en tu casa, no vengas. Te vamos a seguir pagando, seguís haciendo lo que Ay, yo quieras. quiero ese trabajo. Pero Yo también. no vengas a molestarme, no tengas ¿Dónde? información. ¿Dónde? Esto Quiero, es yo lo así. quiero. Bueno, vamos a ir a la tanda o querés cerrar rápidamente tu dos copete. cosas. Sí. Milei viaja el 14 de octubre nuevamente a Estados Unidos. Sí. Va a ir a la Casa Blanca. Esta vez va a ir a la Casa Blanca y se va a reunir con Trump. Salón Oval. Y va a ser alojado en la Blair House. Bien. ¿Y viene con un cheque Por lo menos o lo lleva? ser alojado en la Blair House es como una cosa muy importante porque es la Yo sé oportunidad. que queremos la viva. Bueno, Queremos la viva. este nosotros. Acá hay viaje un montón es que una duermen en la oportunidad- calle. Es una oportunidad Muchos que están en la calle, para sí. seguir fortaleciendo las relaciones entre los dos países. ¿Qué es la Blair House? Es una casa que se hizo en el señor Blair. Es un conjunto de casas del siglo XIX donde los presidentes americanos llevan a sus invitados más ilustres. Muy bien. Milei, o sea, es considerado como un invitado ilustre. Ahí estuvo Churchill alojado. ¿Y qué otro presidente argentino estuvo ahí, sabe? No, ninguno. ¿Seguro que no? No, Me ninguno. parece que sí, ¿eh? Menem Estuvo en la Casa Blanca. estuvo Y en la dijo- Casa Blanca, pero sí. estuvo alojado en la Blair House. No, estuvo con el No. presidente Bush y dijo, yo quiero que en las puertas de la Casa Rosada esté mi nombre como estaba en las puertas de la Casa Rosada. ¿Cómo es eso, presidente? Y sí, yo vi que en todos lados decía Bush en las puertas. Push. No, era Push, no Bush. Bueno. No Bueno, Pobre Carlito. frente a esta buena noticia, apareció un tuit de el dueño de la billetera Cocos. Cocos es una billetera virtual, así como Mercado Pago, donde dice, nos pidieron cerrar, apagar. O sea que todo esto tapa el anuncio, el buen anuncio de la visita de Milei a Trump. El gobierno ayer, sí creo que fue ayer, Bausili, el presidente del Banco Central, anunció que no se pueden comprar más dólar a través de billeteras virtuales. ¿Por qué? Porque nunca estuvo permitido. Muy Sí. bien. Pero Bueno. hace más de un año Sí. que la gente compra. Tiene menos controles que las fronteras. Una cosa muy extraña que dijo el señor Bausili, que es el presidente del Banco Central, quiero decir, porque la normativa del Banco Central lo prohíbe. Tantas veces Pero pasa. yo digo, ¿no? ¿Y lo cruzaron todo ese periodo? Esto perjudica no a las grandes empresas, sino al cuentapropista, al vendedor pueblo de argentino, diarios, al pueblo. al que no tiene suficiente dinero como ¿Usted para se pagar una considera pueblo? membresía Totalmente. y, qué sé yo, quiere comprar $10, $20, $15, la persona que trabaja en tu casa, el diarero de la esquina, o sea, que este mini cepo en realidad perjudica a la gente que menos tiene. Bueno, así estamos, vamos a ver qué pasa. Habló Carolina Martínez. Vamos a la música. Descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad, Misiones. A solo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú, ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada. Disfruta de nuestra piscina, caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y La Cava, un mural de Eduardo Hoffman. Sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admira el atardecer desde nuestro mirador. También ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno, almuerzo, cena y noche en la posada. Ven y vive la magia de la selva con nosotros. Puerto Bemberg. Encuéntranos en Instagram como @puerto_Bemberg o haz tu reserva por WhatsApp al 37 57 32 48 94. Y estamos escuchando En el País de la Libertad, León Gieco, muy bien. ¿Le gusta León Gieco, Camogli? Me encantó. ¿Sabe que vi una película donde León Gieco cantó en japonés? Solo le pido a Dios con los japoneses en Tokio, y la cantaban en Japón, en idioma japonés, en español y en árabe. Había una cantante árabe y en los tres idiomas
cantaban todos, solo le pido a Dios. Bueno, Emocionante. y cuéntenos, ¿qué le pediría a Dios de los políticos que no, de todo esto que quiere usted hablar? Bueno, vamos a hablar de los disturbios políticos, ya que hablamos parece de muy los bien. disturbios financieros. Yo voy a comenzar con mi teoría loca, no sé si es loca o no, pero es la que yo Es llevo su en el teoría. corazón. Yo sostengo que el político, cuando llega a una representación en el Congreso, ya sea Senado o diputados, tiene dos opciones: votar a conciencia o votar como dice el partido. Es un dilema de vida o muerte, es un dilema moral, es un dilema de principios, es un dilema que el político tiene que dejar absolutamente aclarado antes de asumir la banca con su líder, con su partido. Hoy los partidos políticos como tal, como tradicionalmente los conocimos, están bastante diluidos, difusos, y más bien se habla de líderes. Se habló mucho de Cristina, bueno, ahora se habló de Massa, se habló de Milei, y ahora lo que vendrá, que como decíamos antes, no sabemos qué es lo que vendrá. Pero pongo esta teoría ante todo porque yo creo que el diputado o el senador, sentado en la banca, llegado el momento, debe votar prioritariamente con sus valores y sus principios morales. Porque puede ocurrir, como ha ocurrido, que su partido, su movimiento, lleve a la discusión o al debate un tema que él personalmente no coincide. Entonces algunos dicen, bueno, pero si vos estás sentado ahí, tenés que votar como dice el bloque, tenés que votar como te dicen las autoridades, que para eso te pusieron. Parece razonable el argumento. Por otro lado, hay otros que dicen, no, vos tenés que votar con lo que vos realmente sentís y pensás que es lo mejor para el pueblo argentino, para los que vos estás representando. Pongo esto por delante para hablar del tema Esper, que ahora en estos momentos, en estas horas, se está diluyendo, discutiendo, debatiendo si el candidato a diputado por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper, debe renunciar o no a su puesto, en la lista que está encabezando la Libertad Avanza, atento a todas estas noticias que salieron de haber tenido contacto o conocimiento de un narcotraficante que le proveyó de un auto, de un viaje en avión y hasta de un aporte de campaña de $200.000 a su partido UTI, que era el partido que manejaba él en ese momento, en el año 2019. Si bien esto tiene unos años, sale ahora, como sabemos que hacen las fuerzas no del cielo, sino de las del infierno, sacan esto a la luz en los momentos álgidos, cuando faltan pocos días para las elecciones. Yo entiendo que el diputado Esper, el candidato Esper, debería, a fuerza de corazón, sin ser sincero, si él realmente estaba en conocimiento de que este señor, Fred Machado, era un narcotraficante, que su socia está presa en Texas, y se dedicaba a esto, él debería renunciar ya mismo. Salvo que tuviera una explicación, o un argumento, o un razonamiento sólido que pudiera aclarar esta situación, aunque ya lo veo tarde, porque el que se excusa, se acusa, así decían los franceses, aunque ya lo veo tarde. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, si él no renuncia, la Libertad Avanza va a perder muchísimos votos y va a perder muchos votos y pues capaz que pierde la elección. Si renuncia, puede perder la elección, y si no renuncia, también puede perder la elección. Así que no hay ningún tipo de garantía. ¿A qué voy con esto? Está la política en este momento totalmente ensuciada. Porque del otro lado también hay mucha gente que debía dar explicaciones, no solo que están en el gobierno, en el oficialismo, sino en la oposición. ¿A qué voy con esto? Quiero tirar a la mesa el debate el tema José Luis Esper. A mí me parece que el señor José Luis Esper está siendo atacado en este momento con algo que se conoce de hace muchísimo tiempo
y que la justicia no se ha expedido sobre ese tema, con lo cual está o no en la justicia, No, la con lo denuncia- cual la estoy denuncia la acaba de hablando poner Grabois, sí, pero pero No había causa. viene de 7 había una años causa de tiene, con Martínez pero pero causa no Giorgi. había, ¿eh? nunca hubo Sí, causa. no, la No. causa- ¿Cómo que no? la causa Hay se una hizo causa ahora. radicada en el juzgado de Martínez de Pero Martínez ahora Giorgi. la hizo el señor Grabois, Grabois es una denuncia Bueno, en un hace juzgado un de mes. San Isidro. hace un mes. Juzgado Grabois trató, porque él es también candidato en esta próxima elección, de instalar un tema para ensuciarlo políticamente al señor Expert. Convengamos que ni siquiera es santo de mi devoción el señor Expert, pero con algo muy sucio, que es algo que viene hace mucho tiempo y que la justicia no se ha movido, nada, ¿vale? Que se mueva la justicia, que digan, y si se comprueba, porque no se puede, como bien dirá, me va a corregir, que doña Carolina Martínez Barbosa, nadie es culpable hasta que no se... ¿Correcto? Sí, además es muy difícil probar el hecho negativo, Bueno, también por se eso, dice. entonces Yo acá no recibí, yo denuncio. yo no sabía. ¿Cómo demuestro que Yo- no No, sabía? él reconoció, Si él recibe $200.000 para la campaña, sí, y viaja que en el viajó en los avión, aviones, cuando reconoció presentó todo. el libro Reconoció. en Viedma, viajó en el avión. Como dijo Carrió, los políticos reciben donaciones, plata y favores de mucha gente. Claro. Habrá que Eh, preguntarse si eso es un delito. No. No nos No, olvidemos porque que él- el presidente él Alberto dijo que había Fernández dijo que recibido. saltar la fila no era un delito. Y así se vacunaban por el COVID los amigos. No, a veces antes que- son No, pero cosas que no estos tienen son nada que ver una con la Bueno, otra. pero ¿es delito no, o no es no me delito? parece buena ¿Qué cosa es comparación una delito? cosa con otra. Lo de Esper, ¿es un delito haber viajado en el avión de este No, señor? no es un delito. No es un delito. y no haber es un recibido delito. los $200.000? No. Bueno, Si entonces, fueron en blanco, no. Si fueron bien... fueron en blanco. Y bueno, Por por, eso, supuesto. entonces, en blanco él recibió no en una tiene- organización En un del partido político, del sí. partido político, recibió lo que tenía que recibir y se acabó. Lo que Esto está- ya se habló en 2020. Aparte, esto ya hasta con Sor Teresa de Calcuta pasó. Sí. ¿Ok? Esto Sí. ya lo sabemos claramente. Entonces, es una maniobra política sucia, digamos, ¿no? Que lo tratan de ensuciar. No encuentran nada actual, no están encontrando nada. Pero sí Nada encontraron nuevo. el lado débil. Nada Claro, nuevo. quedó un dato. Sí, del encontraron pasado. el lado débil de este gobierno, que no sale a dar explicaciones en el momento que Claro, los tiene que dar. Claro, Y las claro. explicaciones que dio fueron muy débiles. Pero tienen que ser en el Balbuceó, momento, no dudó. sirven. Bueno, fue el Hagan un sábado a la poquito noche. de memoria. Cuando a Cristina la acusaban de alguna... Ella inmediatamente salía a decir, yo no lo conozco a Báez, no conozco a este. O sea, tenía un argumento, mentira o verdad, que lo aplicaba en el momento preciso en que se rehacía la denuncia. No, Y mentira. en este, sí, no importa, verdad o mentira, no importaba. Es un argumento político. Es un argumento, El señor fin. Esper declaró Salís el a sábado a la hablar. noche en Pero televisión es tarde, porque que sí. tiene que ser Dudó. ahí en un momento, tiene que ¿Qué ser el cosa dudó? momento. Bueno, dijo, sí, yo anduve en el avión, no fue explícito, balbuceó, fue una última pregunta que le hizo el periodista en TN, sábado a la noche, una entrevista cara a cara, y el tipo cuando dijo, bueno, le voy a hacer la última pregunta. ¿Es verdad que usted era amigo de Fred Machado, que andaba en el avión de él? ¿Usted tenía una cédula azul para manejar la camioneta de Fred Machado? Bueno, sí, y dio una respuesta dubitativa. Claro, dubitativa. Dubitativa. No fue explícito ni claro. Bueno, Pero hay fotos de Esper con Machado. Esper nunca negó conocer a Machado. Nunca lo negó. Y hay una causa en el juzgado de Martínez de Giorgi con respecto a esto. Claro. Y él en esa causa no negó tampoco conocer Ahora, yo a hago Machado. una pregunta a todos Lo de la cédula Sí. azul. que quiero que me contesten. ¿A ustedes les parece que la gente en general sabe lo que pasa? no. No. ¿Le importa? No. Nadie va a votar. Mirá que el porque tema sí de o los porque audios no. españoles le costó perder la provincia de Buenos Aires. Y estuvieron en No, yo creo que en la provincia- picota. Ya está, No estoy de durante acuerdo con muchos no días. estoy de Estaba acuerdo con perdida, usted, yo no estoy de también. acuerdo. Sí, Yo creo que la provincia de Buenos Aires la perdieron La economía. porque los intendentes jugaban un partido que no era el mismo que jugaba el gobierno. Exacto. Entonces, vos no le podés ganar a un intendente. A los intendentes los tenés que tener de tu lado. Y si no los tenés, te equivocás políticamente pensando que vas a ir a ganar ese lugar. En realidad, el que armó la jugada de la disputa previa en la provincia de Buenos Aires y hacerlo como lo hicieron, fue un error político tremendo de la Libertad Avanza, de la Carina y de todo eso.
era obvio que no. Ahora los gobernadores y los intendentes en la nacional y en todo lo que se viene van a jugar el partido que les convenga. Y obviamente me parecería a mí que van a estar más cerca de la Libertad Avanza que del kirchnerismo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. No sé, a mí tampoco me parece que nunca más kirchnerismo, que fue como el eslogan que usaron, y me parece que no fue acertado. No, tampoco. No sé si estarán de acuerdo o no Kirchnerismo conmigo, nunca pero a mí más, me sí. parece que Fue una no mala hubo- campaña. fue una Muy campaña mala que no campaña. ayudó. Ir a meterse a ese local de Moreno, no exponer al presidente a todo ese tipo de cosas, para mí lo expusieron demasiado, desgastaron su figura en una elección que era local. Porque nosotros, Claro. la gente no sabe en la elección a diputados de Santiago del Estero quién gana, quién pierde. El error del gobierno fue nacionalizar esa elección, Claro. hacer que Y involucrarlo involucrarlo a a Milei. Milei. Ir a Moreno, El ir problema a es que Lomas uno de tiene que Zamora. negociar con el intendente y hacer que el intendente, que es el maneja la zona, Totalmente. sea de tu línea. No hay que olvidarse que Esper y Milei no se llevaban nada bien en la campaña, antes de la campaña. Avanza Libertad era lo de Esper, la Libertad Avanza lo de Milei. Y se sacaban chispas. Y hoy salen ahora a hablar, por todo este tema, Liliana Lemoyne y todo eso. No, Esper es un narcotraficante que yo se lo dije el primer día. Lo detestamos, siempre lo detestamos. Hay un grupo interno dentro de la Libertad Avanza que no lo quería para nada. Bueno, en Y bueno, 2019 Lemoyne le dio un reportaje a Babe Checopar donde decía eso, Exactamente. que fue cuando nació, Pero eso pasa cuando surgió porque todo ese esto. es el tipo de lenguaje que tiene Milei y sus discípulos. Entonces, ¿por qué van a tener con la oposición o con otros partidos políticos un lenguaje distinto al que usan ellos adentro de casa? Yo creo que Esper no vayamos- tiene relación con los narcos, ni es No, yo narco, pienso ni que lava tampoco, dinero de yo los pienso que narcos. tampoco. Esper creo sí que es ávido por la plata, como todo político que Sí. necesita plata para hacer, y recibía de donde viniera. Recordemos que en 2019 a Esper no la conocía mucha gente. Operaciones hay siempre. Sí. Y los políticos se agarran de lo que sea. Grabois, habría un montón de cosas para decir de Grabois. Uf. Es más, era un gerente de la pobreza, o sea, no recibía plata de los narcos, se Usurpador quedaba con serial. la plata de los pobres, que es mucho peor. Un Entonces no usurpador sé, serial. no sé qué autoridad moral tiene Grabois para hacer nada, pero bueno, Ahora, operaciones hay bueno, tiene siempre. sus seguidores ahí. Grabois tiene sus seguidores y Obvio. además la gente lo quiere. Lo quiero un montón. La gente en situación de calle y la gente en que está en la línea de la pobreza tiene valores que nosotros desconocemos. Obvio. Y en una conversación que yo tuve con una persona me dijo, con el que tengo así como problemas de pensamientos diferentes, Sí. me dijo, yo lo quiero a Grabois porque me llevó a comer al Senado. Y O sea, porque le esa da es la plata. medición que hacen sobre una cuestión que tiene que ver con mucho más profundo. Me da, le agradezco y lo voto. Claro, y le da Me plata da sin y darse le cuenta doy que se y queda con claro. una parte de su No, plata eso no también. importa, pero me da. Lo que yo te La, diría, la señal es me da. Me da, tal cual. No importa si qué. se queda con una No parte, importa si de me dónde invita la a cenar saca. al Senado o me da 10.000 pesos o 10 millones. El tema es que me da. Y entonces los otros no me dan. Veremos cuántos votos saca ahora, ¿no? no, lo que yo creo es que nosotros tenemos que aceptar que la sociedad general de este país tiene estratosferas distintas. Distintas. Y vos vas a la Bueno, hay Villa muchas 11, carencias. 14 en el Mucho. fondo, o a ciertos lugares del interior, y el lenguaje es otro, los objetivos son otros, las miradas son otros. Entonces vos lo que no podés desde la Casa Rosada bajar una línea global, tenés que tener operadores en cada uno de los lugares por supuesto. que manejen y que tengan las cosas, y tenés que tener tus Grabois, lo que fuera. Lo que pasa es que no hay muchos operadores en ese universo, hay que estar en ese universo. Pero es muy y querer difícil manejarlo. llegar a la gente, es muy, Muy difícil. difícil, muy difícil. Y aunque les des, yo tengo ejemplos concretos, se les da un lugar para vivir, les dan dinero, les dan la educación, porque pueden llevar a sus hijos a colegios en la capital federal,
les enseñan, tienen clases particulares, si el chico no alcanza el nivel que necesita para pasar de grado, le ponen un lugar donde van y le dan clases especiales, y le dan de comer, y le dan la ropa, y le dan los remedios, y le dan el CEPLAC y el CEPAC y no sé cuánto, todos los programas que tiene el gobierno de la ciudad, y cuando les preguntas a quién votás, te predicen a Cristina. No importa en qué contexto. Pero si te acaban de dar remedio, no importa. Sí, hay una frase... Hay una cosa que es, y no entiendo por qué. No logro llegar al fondo. Hay una frase, que no me acuerdo bien ahora, pero de San Vicente de Paul, que fue uno de los principales personajes que se encargó, digamos, de lo que era el servicio al más pobre y el que estaba en la calle, ¿no? Y que decía que había que aceptar que aquella persona que vos le estás dando un pan o le estás dando de comer o qué sé yo, te insulte. Por supuesto, y así tiene que ser. Y bueno, claro. Entonces uno no puede creer que, bueno, mira, te doy este pan y esta Coca-Cola y te doy esto. Y votame. Y vos, porque entonces te pones en la misma igual que el otro. Sos igual acá que el otro. Pasa por otro lugar bastante distinto. Sí, claro. Y que muchas veces lo que pasa con determinados políticos que van, recorren, pero no terminan entendiendo. No entienden lo que verdaderamente pasa ahí, lo que lo que es cuando se apaga la luz y bueno, y uno está en el medio de la 11-14. No lo hace para que voten, sino yo por lo menos trato de entender el porqué. ¿Qué pasa detrás de cada pensamiento? Adoctrinamiento se llama. Claro. Adoctrinamiento. Mis hijos fueron al colegio durante toda la época kirchnerista. Sí. Los libros de historia de una materia que se llamaba Compromiso Ciudadano, que era una especie de formación cívica, siempre instrucción la hubo cívica. en todos los gobiernos. Construcción ciudadana o construcción de ciudadanía, donde era un adoctrinamiento. Los programas de historia eran un adoctrinamiento. Entonces, hoy en día, todos esos jóvenes que fueron, y mis hijos fueron a un colegio privado, ni quiero pensar lo que habrán sido los colegios del Estado, donde, bueno, tuve un hijo que fue a un colegio del Estado en el conurbano y la verdad que no les enseñaban nada, era todas clases de adoctrinamiento. Entonces toda esa gente cuando va a votar, vota lo que le enseñaron, lo que aprendió y lo que tiene internalizado en su persona, que es votar al kirchnerismo porque es el que hace justicia social, piensa en los más carenciados, ayuda a los más pobres, sin darse cuenta que no es tan así, pero están adoctrinados. Yo creo que pasa por ahí. Bueno, vamos a poner un poquito, que diga. Tengo un pequeño cuentito para hacer antes del corte, escuchamos. que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Qué raro. ¿Un chiste? Pero, Diga. No seas tan superficial, por favor, Carolina. Por favor, hagamos ¿Una reflexión profunda? Un paréntesis. No, pero es algo que yo viví el otro día y quisiera compartírselo con ustedes. ¿Bueno o malo? Algo. ¿Por qué no le desenchufa? Me desenchufo. Silencio, un poco, pero vamos a apretar el brazo partido que tiene. Sí, claro. El otro. Claro. Violencia de género. Lo voy a denunciar. Vamos, Lo voy a denunciar por violencia Yo de te acompaño, género. Acá tengo a mi testigo. Uy, Yo las soy mujeres, Dios me testigo. libre y me guarde. Resulta que el domingo pasado fui a la misa de Vino Redentora en la calle Beruti y Larrea a las 12 y hay un cura joven que tiene el pelo hasta acá y barba, macanudísimo un chico muy joven, pero de un corazón un cura de esos bárbaros. Y él acostumbra a dar la misa pidiendo que los chicos se acerquen al altar y se sienten ahí abajo del altar, todos los niños. Ay, qué lindo. De 5 años, 10, 12, más o menos, entre 12 y... Los que van a hacer la comunión. Sí, los chicos. Ajá. Está la misa siempre en la iglesia de bote a bote. Y el domingo, como se trataba de un evangelio que hablaba Jesús del rico que no lo ayudó al pobre que estaba en la puerta de su palacio, que se llamaba Lázaro y que estaba lleno de heridas y que no comía ni las migajas de la mesa del rico. Llegó un momento, el rico era un súper rico, llegó un momento que los dos se mueren. Entonces, según dice el evangelio, el rico se va al infierno y el pobre se va al cielo de Abraham.
y ahí está gozando de toda la felicidad y de toda la gloria de Dios. Pero el pobre que está en el infierno lo ve, sufre, está sediento, está hambriento, y lo ve a Lázaro, a su sirviente, con Dios, y le dice: Abraham, Dios de Abraham, ¿no lo podés mandar a Lázaro para que con la punta de los dedos me moje apenas los labios, porque estoy tan sediento y ardiendo acá en el infierno, para que me dé un segundo de un poquito de agua? Y entonces Dios de Abraham le dice: no, porque los que están acá no van para allá, y los que están allá no vienen para acá. Nos separa un abismo inmenso, y tú durante la vida tuviste todo y Lázaro no tuvo nada. Entonces el rico que está en el infierno le dice: te voy a pedir un favor entonces, decirle a Lázaro que vuelva a la tierra, a la vida terrenal, y le diga a mis hermanos, y a mis amigos, y a mi familia, que por favor ayuden a los pobres, se comporten bien, para que no vaya a hacer cosa que el día que se muera vengan a este lugar donde estoy yo. Y el Dios de Abraham le dice: esto no es posible, así que ahí termina el Evangelio. El cura, jovencito, cuando da la homilía y les explica a los chicos el Evangelio, dice: porque claro, los ricos que fueron tan ricos en esta tierra y no ayudaron a los pobres, se van al infierno. Pero los pobres que sufrieron tanto, si eran buena gente, se va al cielo. Pero esto no siempre es así, dice el cura, porque puede haber ricos que se vayan al cielo y puede haber pobres que se van al infierno. Pero y en ese momento que él decía: los ricos se van a ir al infierno y los pobres se van al cielo, uno de los chicos dijo, y se escuchó: ¿y nosotros, los de la clase media, dónde vamos? ¿No te parece extraordinaria? Extraordinaria. La salida del niño de 10 años. Sí, yo creo que justamente cuando te escuchaba a vos pensaba que lo que es rico y lo que es pobre no es económico. monetario. Bueno, ahí hay una confusión permanente con este tema. Digamos, Es pobreza de espíritu. Todo el mundo sabe que vos sos un chico rico y yo soy un tipo pobre, ¿entendés? Y sin embargo, vos sos pobre de espíritu. Y sin embargo, el pobre se va a ir al infierno. Yo soy pobre tremendamente, vos sos riquísimo. Claro que sí. Yo soy un rico tipo. Bueno, antes de ir a la pausa quiero mandarle un saludo a mi querida nieta, muy lindo, muy lindo. Le quiero mandar a mi querida nieta, Aurora, que está escuchándonos. Bien. Un gran beso. Ay, un beso a Aurora. Mandémosle un beso a Aurora. Aurora, qué lindo nombre. Un besito, Aurora. Y a Mariano, y a Olivia, bueno, a todo el mundo Ward. A todo el mundo Ward. Vamos a la música. Polaroid de locura ordinaria, Fito Páez. Lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo se llama? Polaroid de locura ordinaria. ¿Y Polaroid por las fotos? Sí, podría ser. Usted imagine, Fito habrá construido este nombre. A mí no me gusta mucho. Le Fito, quemé una camisa a Fito Páez. ¿Ah, sí? Claro, ahora. ¿Tuviste algún contacto con él? ¿Le qué? Le quemé una camisa de etiqueta negra. ¿Por qué? Acércate al micrófono, animate a decírselo a la gente. Dale, no seas cobarde. Ahora lo digo porque ya no voy más. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué le planchaba las camisas a Fito Páez? Había un recital en la Casa Rosada. Sí. Que venían todos los músicos. Tuve la oportunidad de conocer a Charly García. Iban a Donorem. No voy a contestar esa pregunta. Me reservo el derecho. Me reservo el derecho de contestarte esta pregunta. Y iban todos: León Gieco, Fito Páez, Charly García, Fabiana Cantilo, Mercedes Sosa, me acuerdo de todos. 3 años, 2003 a 2007 fueron bastantes. Y llegó Fito, muy amoroso, y dijo: tengo la camisa que no la planché, ¿me la pueden planchar? Y mi jefe dijo: sí, por supuesto, ¿cómo no te van a poder planchar una camisa? Eran las 7 de la tarde, no quedaba nadie en la Casa Rosada. Total, un rompe que venga. La verdad, anda con la camisita, ¿viste? Déjame. Bueno, no está ni la planchadora ni la lavadora. Qué Donorem. No, es una inversión que hacían. No voy a contestar esa pregunta. Sigamos.
Y entonces le digo, voy a un señor que era el que se encargaba, el que estaba de guardia. ¿Plancha me dice, camisas? Tranquila, yo te la plancho, no hay ningún problema. ¿Qué puede pasar? Le opinará que estas planchas son industriales, no se manejan como una plancha normal. Ay, no. Estas planchas vos las tocas y suben, tenés que calentarlas, desenchufar, esperar que se enfríen. No, nada que ver. Yo puedo. Le hicimos un agujero en el cuello a la camisa de Fito Páez, etiqueta negra en el 2004, 2005, no me acuerdo Pleno el éxito, año, era etiqueta full. negra, o sea, era Ad una honorem, cosa sigamos. Un importante. sueldo. La camisa valía un sueldo. Y con mi mejor cara entregué la camisa. ¿Y qué pasó? Nunca dijo nada. ¿La usó Ahora igual? la estoy haciendo público. ¿Lo hizo, Pero en la su momento, usó quemada? No sé qué hizo con la camisa porque yo se la dejé, le pedí perdón y me dijo quédate tranquila, ¿Se habrá nadie se va a podido enterar comprar otra nunca de camisa esto. de- ¿Tendría Ahora otra? lo estoy diciendo. Generalmente no es que se vista tan bien ese chico, sino En no ese sé. momento yo leí que decía la etiqueta negra, no sé si... Mira vos. Claro, Pero es un bueno, público grande. que Amoró, tiene. yo le agradezco a Fito Páez que nunca lo hizo público ni ¿En qué año nació Fito Páez? 63, ¿no? Más o menos. Es una Sí. canción que tiene. ¿Nació en el 63, no es? Bueno. No sé. Pero debe tener más o menos 63, 64 años por ahí. Sí, Bueno, no, ¿quién no, quiere no. decir algo? Ya estamos enfrentando Bueno, el último les tramo cuento del lo programa. que miré, siguiendo con el tema político, ¿no? Epa. Vi ayer un ¿Bueno o reportaje. malo? No, vi una sensación. Vi un ¿Buena o reportaje. mala? La sensación Sí. depende. Escuchémosla, por Depende. favor. No, yo quiero, Déjela hablar, por quiero favor. devolver atenciones. Está bien. Ya, devuelva todas las atenciones que quiera. Serán retribuidas. Bueno, ayer vi un reportaje que le hizo Laje a Milei en ese canal, no sé en qué canal está Laje. Sí. Y saqué algunas ideas mientras escuchaba el reportaje que les voy a compartir. Bueno. Dijo Milei: financiar leyes no es problema del Ejecutivo. La culpa la tiene la oposición que está en el Congreso. No entendí, No no me pareció. Sí, yo la entendí, pero me parece falso. No, Bueno, con sigamos. respecto a que votaron las leyes de, pienso yo, ¿no? Pues yo lo agarré tarde. Votaron las leyes de discapacidad Sí. el Congreso, pero como dice Milei, todas esas leyes de Garraham, discapacidad y todo Universidad, eso, sí. las vetó porque no tienen cómo financiarse. Correcto. Entonces dice, el Ejecutivo no es quien tiene que decir cómo se van a financiar. Si el Congreso sacó esas leyes, que ellos digan cómo se van a financiar. Es más, lo dice una ley, el artículo 63 de la ley X, dice que el Congreso está obligado a decir cuál es la fuente de financiación. Y esto no solamente en Argentina, pasa en Brasil, pasa en 8 países. Por Bueno, eso dice por Milei eso la que votaron financiar así. leyes no es problema. Por eso la del- votaron del así. Ejecutivo. La votaron sin la fuente de financiación. Por eso, para que haya una traba y la ley no se pueda promulgar hasta que el Ejecutivo Bueno, esté de acuerdo. Sin embargo, Es obvio. Milei la vetó y ellos le dieron vuelta el veto. Ahora está en la El jueves lo trata en el la Senado. nebulosa. Por eso es otra, para mí, ese es otro de los grandes errores políticos ¿De quién? de mi ley. Ah, sí. De Totalmente. no haber apoyado ninguna de las 3 leyes. Las tendría que haber Totalmente. apoyado y Y ver qué díganme pasa. cómo las pago. Voten los mecanismos Bueno, de pero- financiamiento como pero ¿sabes qué corresponde dice? en el artículo El Poder 63. Ejecutivo es el que administra los fondos. Me parece que es el Poder Ejecutivo el que debería decir estas partidas Pero, van para acá. estas pero hay partidas van una para allá. incoherencia entre que Sí, sí, administra sí. y que en la ley dice otra cosa. La ley dice otra cosa. Bueno, después dijo que post elecciones el futuro es muy claro, porque la Libertad Avanza tiene tan pocos diputados que así gane uno, ya ganó. Está bien. Bueno. O sea que la perspectiva Está bien. de la Libertad Avanza Una es huevada. positiva. No sé por qué se gastó tanto entonces en querer un partido Claro. y hacer todo lo que hizo y todo su esfuerzo Sí, con uno y solo. no a sacar las cosas que tiene que sacar. Sigamos. Después dijo, cuando asumimos 3 de cada 10 argentinos eran pobres. Ahora somos Hoy- todos pobres. Son un poco más. Ahora hay un poco más. Con uno más alcanza. Ya está. Y te digo que las expectativas en el gobierno vienen bajando, están en un 34% esta semana. Argentina Me no olvidé venía de decirle, me tiene que prestar unos pesitos para pagar la sube, para que pueda ir a casa. para pagar la sube. Sí, después me da. Bueno, sigamos. Pero yo no soy rica. Yo soy jubilada y ya Soy tengo rica. la promoción por la Ah, sube. Así que si ¿usted querés no paga te el presto colectivo? la mía. Ah, muy bien.
Muy bien, yo estoy tratando de conseguir algo de discapacidad, algo de financiación. Un beneficio social, una discapacidad. Bueno, sigamos. Bajó enseguida que asumimos el número de pobres. Propusimos la libertad y la dirección que va el gobierno es la correcta. O sea, dijo que si la dirección es la correcta, o sea que no va a haber ningún cambio, parece, ¿no? Construir demanda tiempo. Estamos a mitad de camino. Vamos a arreglar este desastre en lo que queda de 123 años. O sea, él dice que hace 123 años que este país es un desastre y ellos ya arreglaron la mitad. Valoramos el esfuerzo que hicieron los argentinos hasta ahora, sí, lo valoramos. Y que para que valga la pena todo ese esfuerzo que hicieron, este es el momento bisagra. Para que valga la pena hay que votar a La Libertad Avanza para que pueda seguir con su plan de mejorar. Porque perder las elecciones sería volver para atrás. El baremo de cómo va a ser, si el país se arregla o no, va a ser cuántos diputados y senadores saquemos en las elecciones. No tiene dudas Milei de que el 26 de octubre ganan las elecciones. Está muy convencido. Bueno, no sé. No puede decir ¿Cómo va a decir no perdemos? No puede decir otra cosa. Vamos a perder. Lo que yo creo que la suma de cómo él tiene que hacer, mirar el resultado de las elecciones y pensar cómo consigo la mayoría. Si los que ganan, si digamos, el peronismo saca el 58%, ahí está con un problema. Y si no. El peronismo no va a sacar un 58%, va a haber tercios. Bueno, entonces. Y él se tiene que unir con el otro tercio. Y bueno, eso es no lo que, con el tercio peronista, sino con los otros. Y los otros tercios son los gobernadores, son todos estos partidos potencia y todo lo demás. Porque con sus propios diputados no va a lograr nada. Va a necesitar aliarse con los otros. Exactamente. Después dijo que el kirchnerismo le robaba al Banco Central. Por ejemplo, las LEFI, que eran a vencimiento de un día, era un robo al Banco Central. Y que la macro es el seguro de la economía argentina. Por eso una decisión de corto plazo a veces no se entiende. Le critican mucho los discursos, dice. A mí me critican mucho el discurso de Davos, sobre todo el primero. Pero eso permitió que el fondo le dejara hacer al gobierno una limpieza de activos. También habló de con respecto al mercado primario y secundario. Dice que el mercado secundario es una de las convenios o compromisos que va a tener con Estados Unidos. Por un lado, el swap de $20.000 millones, la posibilidad de que Estados Unidos compre deuda en el mercado secundario. Sabemos que el mercado secundario es cuando las acciones ya cotizan en bolsa. Y que el mismo Tesoro de Estados Unidos compre deuda argentina de manera directa. Esas son las tres cosas. Laje le preguntó qué habían dado a cambio, o sea, qué compromiso Argentina o qué había pedido el gobierno norteamericano que diera a cambio la Argentina. Si eliminar los swap con China, retenciones al campo, apoyo geopolítico. Pidieron retenciones al campo. Milei dijo que no le pidieron nada a cambio. Mentira. Ni acuerdos políticos, ni los swap con China. Pidieron retenciones al campo como eran ante las máximas. Lo que sí le va a dar a Argentina es apoyo geopolítico. El resto son operaciones para poder negociar mejor. Le preguntó si después de las elecciones iba a haber cambios en el gabinete. Y dijo, bueno, de hecho sí, porque Petri y Bullrich van a ganar en sus distritos y se van a ir. Una vez que se vaya Bullrich y se vaya Petri, dice que hoy tiene un gabinete muy compacto y que funciona muy bien todos con todos. Hay como un buen mecanismo de funcionamiento. No los va a reemplazar. Que Petri, una vez que Petri y Bullrich se vaya, va a tener que ver cómo recompone ese buen mecanismo de funcionamiento. Quedan sus segundos. O sea que, no, yo diría que medio que dijo que va a haber cambios. Yo creo que los cambios van a venir por parte del PRO, o sea, la reunión que tuvo con Macri, que estuvo reunido 3 horas con Macri y yo creo que Macri le dijo, para las elecciones no voy a hacer nada, o sea, Macri está curado de espanto con Milei. Recordemos que cuando se reunieron en San Isidro para darle el apoyo para que le ganara las elecciones
y después cuando lo apoyaron en el Congreso para la ley, esa mega ley que Sí. sacaron al principio, Macri no pidió nada a cambio. Yo creo que ella está curado de espanto y ahora va a pedir cosas a cambio. Lo que El sí, viernes va a San Isidro, Milei, a un acto político para reforzar los candidatos. el viernes, sí. Vamos a poner un poco de música, ¿les parece? Y Dale. venimos para el cierre del programa. Soda Stereo, juego de seducción, y nos vamos yendo, y me van a decir cada uno, a ver quién se anima, ¿qué hacemos este fin de semana? ¿Va al cine, al teatro, deporte? ¿Qué es lo que tenemos? Yo tengo Gina, ¿vos tenés deporte. algo que decir? ¿Qué hacemos este fin de semana? Yo los fines ¿Alguna de semana. salidita, si algo que no nos quieras decir? Perdón, algo que... ¿Qué tenemos? No, generalmente los fines de semana camino mucho, salgo mucho a caminar, voy a visitar museos que nunca están abiertos para el público en general cerca de Vicente López y voy ¿Y conociendo. por así dónde lugares. caminas en Vicente López? ¿Por Libertador? ¿Por dónde? No, por adentro. Por Siempre adentro. por adentro. Por adentro. Por adentro. Paso por la casa del general Perón. Muy bien. De ¿Cómo? la María Campos. Gaspar Campos. Gaspar En Gaspar claro, Campos. claro. Sí que tiene el busto ahí en la puerta. Muy bien, mirá lo que hace. ¿Eh? Va a rezar todos Caminando, los fines de voy a semana. rezar. Es mi camino obligado para cualquier dirección que tome, justo es el desvío que va Muy para bien, todos lados. muy bien, muy bien. ¿Y usted? Voy a comprar acciones. Porque Y calmantes. Trata de no golpearte otra vez con el Tratá de ropero, no poner- sé. el Merval está con tendencia bajista y yo creo que va a seguir bajando, así que es el momento de... ¿Cómo en está? unos días ¿Cómo está? podemos comprar acciones. Muy bien, ¿y usted? Yo tengo un partido de rugby terrible el sábado, Champa contra San Cirano, a donde voy a estar ¿En Champa? alentando a mis colores, a los de Champa, partido de rugby casi definitorio, con los amigos de San Cirano, que tengo muchos amigos, así que los vamos a recibir y esperemos que sea un lindo partido, un lindo Va a día. llover, ¿no? Dicen que a la noche, A la noche. hablan de 28 grados durante el día. Porque en ese partido, ¿no? San Cirano tiene unos 3/4 tremendos. Que Media fueron los que nos cuartos. hicieron todos los tantos cuando perdió Champaña en Cirano. 41-40. Bueno, pero iban ganando por 20 puntos. 40-7. Miguel, ¿vos qué vas a hacer el fin de semana? Yo el fin de semana estoy viendo si me voy a dedicar a hacer velas. Voy a ver rugby también, pero juegan los Pumas Los Pumas juegan a la mañana en Twickenham, en Twickenham. ¿En en dónde? Londres. En Londres. ¿A qué hora juegan? A las No, creo que es 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana. Sí, Y aproximadamente. jugamos con bajas importantes, no está ni Albornoz ni el medio Scrum. Aparentemente no está. El Meoscar no sé, ¿eh? Albornoz creo que no. No Albornoz sé no porque está, ni el medio Scrum, ni el ¿Alguno le de los estoy dos diciendo. jugó al rugby? Es noticia, Yo sí, sí el señor jugué. jugó 20 Sí. años. ¿Dónde seguidos, jugaste? En Champañá. cuando se fue al descenso. No, ¿qué es eso? ¿Qué estás hablando? Sí, el tipo tira todo en contra. Se fue al Yo siempre descenso y jugué vos primero. jugabas. Una vez nos fuimos al descenso, Ah. después subimos, bajamos, subimos. Somos un tobogán. Un tobogán, un tobogán. Sí, sí, como- Lindo club, lindo club. ¿Gana River o gana Racing Copa Argentina? No hagas preguntas a esta altura de la soirée tan absurdas. Vos sabés que, Agarra, vos Le voy sabés a que el decir algo que millonario usted no dijo, van a empatar. no hay empate. No, no hay No hay- empate. Se define por penales. Copa Sí. Argentina. Puede ganar cualquiera, por penales no importa. No, con el Pulpo Armani, escuchame. Que Armani se No, hizo no. todos los goles. River El está Pulpo perdiendo por culpa de Armani. El Pulpo Armani no le haces un gol aparte vamos a ganar en la cancha. Bueno, señores, Ponele. Gina, muchísimas gracias por haber venido. Esperemos Un que placer. reanudes y que vengas. Un Te placer queremos- haber conocido a los amigos de mi papá. Ah, Ay, bueno, y mucha un placer presencia. conocerte a vos. Queremos que vengas, que siga viniendo todo lo que quieras. Carolina, espero que no te golpees más con un ropero durante la Ahora semana. no me puedo ni mover, así que... Madrecita Santa, Camogli, nos vemos en el Éxitos- rugby. Éxitos el sábado. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Y nos vamos con una... ¿Con qué nos vamos? Cuando un amigo se va, presente, nos vamos con presente. Muy bien. Hasta luego a todos. Gracias por haber estado del otro lado.